Advertencia. Este podcast es nocivo para el ardor de los políticos. Abre los ojos, cura la crisis, alivia la cartera, quita los piojos, roba crédito y no desinforma. Esto es el Podcast 132 Puerto Vallarta. Comenzamos. Hola de nuevo a todos, bienvenidos a nuestro segundo Podcast 132 Puerto Vallarta. Esperamos nos hayan acompañado en el anterior podcast y que haya sido de su agrado. Si han estado acompañándonos desde nuestro comienzo por este medio de comunicación alternativo, quizás notaron que no tenemos mucha experiencia en este ámbito, así es que no se rían de nosotros. Sin embargo, nos interesa mejorar en cada nueva transmisión que hagamos, por lo que tus sugerencias nos interesan. Así que escríbenos a nuestro correo oficial para darnos tus comentarios, dudas o sugerencias sobre algún tema que te interese conocer. Te recordamos que nuestro correo oficial es yose132puertovallarta@gmail.com y recuerda, 132 es con números. Y bueno, el día de hoy tendremos un tema poco conocido por algunos, pero sin duda muy interesante, ya que ayudará a explicar cómo es que el duopolio televisivo opera actualmente en nuestro México. Tendremos también el divertidísimo espacio de nuestro Rincón Constitucional en la voz de el sexy Adrián Rodríguez. Y para finalizar tendremos la participación de Alina Aguilar en las recomendaciones sobre música, libros y entretenimiento. Así que no se apeñen. Perdón, no se despegue de nuestra transmisión. Yo soy Daniela. Yo soy Adrián. Y yo Julián. Y tú, yo y todos somos el Podcast 132. Como les habíamos comentado, este día hablaremos sobre las 10 estrategias de manipulación mediática que expone Noam Chomsky. Solo para complementar un poco, diremos que Noam Chomsky es profesor de lingüística y filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es autor de más de 85 libros y un sinfín de artículos. Además, infatigable conferenciante. Está considerado por muchos como el lingüista más importante de todos los tiempos, un filósofo fundamental y el analista más brillante de los asuntos contemporáneos. No sé si recuerdas, Adrián, cuando empezó a circular esta información. Ya lo que lo recuerdo. Salieron imágenes e incluso un video sobre el tema, así que si quieren una buena explicación, pueden ingresar al canal de YouTube y buscar sobre las 10 estrategias de manipulación mediática de Chomsky. Mientras tanto, empezaremos a enumerar y explicar una por una a continuación. 1. La distracción. La distracción consiste en desviar la información política, económica o social más importante hacia noticias de menor importancia o de cosas insignificantes. También sirve para que el público no se interese en acontecimientos esenciales como economía, ciencia, neurología, entre otras. Esto mantiene al público siempre ocupado con temas basura o que no le causan gran afectación. ¿Alguien recuerda cuándo han usado esta estrategia? Yo sí recuerdo. Esta la usaron en varias ocasiones, como en el caso de la francesa Cassés, para desviar la información sobre cuando fue el juicio de empleados de Televisa en Nicaragua, donde resultaron culpables de tráfico de drogas y lavado de dinero. Así es, esa estrategia es muy utilizada para evitar darle información importante al público, también conocido como la cortinilla de humo. 2. Crear problemas para ofrecer soluciones. En este se crea un problema, como una crisis, o se intensifica repentinamente la violencia en algún poblado, esto con el fin de causar una reacción impulsiva en el público, hacia el temor, la ira, etc., para que el público sea el mismo que exija más políticas de seguridad o acepte alguna nueva ley que resuelve, y lo digo entre comillas, dicho problema. ¿Alguno tiene un ejemplo sobre esto? Por ejemplo, la iniciativa de privatización de Pemex. De repente, ocurrió una explosión en oficinas administrativas y nadie sabe qué la causó. Puede que más tarde se tome eso como excusa para justificar una mayor inversión de empresas extranjeras y privadas. 3. La gradualidad. La gradualidad consiste en que se acepte una situación inaceptable, ya sea una ley, una opinión, entre otras. La forma de lograr que esta idea sea aceptada es irla aplicando de poco en poco, sin que el público le dé mucha importancia a los pequeños cambios, pero que al final queda inmersa ya sea en una aceptación o en la tan conocida frase del ya que, ya nos la hicieron. Daniela, ¿puedes darnos algunos ejemplos de este hecho? Sí, claro. Una muy conocida es la campaña de Peña Nieto en Televisa. Lo fueron presentando cada vez más en la televisión hasta que logró impregnarse en la mente del público, incluso antes de lanzarse como candidato presidencial. ¿Y de qué se siente más satisfecho? De los compromisos que hemos podido cumplir. Más de 400, ¿verdad? Más de 400. Compromiso, gobierno que cumple, Estado de México.
Esta noche se encuentra aquí en este estudio y se lo aprecio. Gracias, buenas noches, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Toda una maquinaria política ya engarzada en torno a Enrique Peña Nieto como un producto, como una inversión política en donde la voz cantante la llevan las televisoras, la llevan los consultores que Televisa ha puesto ahí para que su candidato sea el viable para el 2012. 4. La estrategia de diferir consta de hacer que un evento desastroso parezca necesario para la población. La típica frase, será doloroso, pero es necesario. Dani, coméntanos más sobre este hecho. Por supuesto. Es más, ¿quién podría olvidar el ya tan común aumento al IVA en alimentos y medicinas? O también el que siempre llega a tiempo cada mes, el tan temido gasolinazo. Así es, eso siempre lo plantean como que es necesario para salvar al país, y lo digo entre comillas. Al final, se plantea que el sacrificio valdrá la pena y a la gente no le queda más que la resignación. 5. Tratar al público como si fueran unos niños. Esto es cuando en los programas que se transmiten le hablan al público ya sea como si fueran unos niños de poca edad o con déficit mental. ¿Y para qué sirve esto? Pues esto sirve para que en el público se cree una reacción de sugestionabilidad y se proceda por parte del público con una respuesta de poca crítica, en efecto, como un infante. ¿Qué les parece si escuchamos un ejemplo sobre esta estrategia? ¡Apague la computadora, Aparicio! ¡Contesta el teléfono! ¡Aparicio! ¿Se puede saber qué hace aquí, en mi oficina, en mi silla y con mi ropa? ¿Pero qué hace? ¿No me dijo que le echara un telefonazo? ¡Ay, pero imbécil! ¡Que venga Guadarrama, ya! ¡Claro! ¡Guadarrama! Licenciada, ¿para qué soy bueno? Ustedes son buenos para nada. Hoy es miércoles y les tenemos una gran sorpresa porque el equipo que pierda va a tener un gran castigo y los que ganen van a apoyar a una gran causa de Fundación Televisa. Así que es una gran noticia. 6. Usar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Esto es sumamente común. Podemos recordar cuántas veces ocurre una tragedia y hacen de ella todo un espectáculo. Esto lo usan mucho porque las personas somos seres emocionales y muchas veces los impulsos nos dejan llevar hasta el punto de olvidar, reflexionar el porqué de lo que pasó. ¿Nos puedes decir más sobre este aspecto? Pues de estos tenemos muchos ejemplos más en los últimos meses. Bien podemos recordar cómo hicieron con la muerte de Jenny Rivera todo un espectáculo, o la gran explosión misteriosa de Pemex. En vez de transmitirte las pruebas, investigaciones, etc., se enfocan en la parte emocional y esto sirve para dejar de lado la reflexión sobre el caso. Así es, pero que quede claro que no estamos diciendo que esas situaciones no se sufren o se esperen no tener emociones con respecto a ello. El problema radica cuando solo se enfoca en una de esas formas para que la gente no reflexione. 7. Mantener al público en la ignorancia o en la mediocridad. Podemos darnos cuenta de ello en los programas que transmiten, donde te mantienes al margen de lo emocional y no te permiten el acceso a la información verdadera. Podemos decir de esto que aplica no solo en la comunicación, sino también en la educación. Tener o promover una educación deficiente te mantiene en la ignorancia o en la mediocridad. A las escuelas rurales se les niega el acceso a las tecnologías y al análisis. Y no solo en las rurales, bien lo podemos observar en las escuelas públicas y privadas, donde nos insertan casi el chip de la mediocridad, donde cuestionar es un error, equivocarse está mal, ir en contra de la norma, aquello que llaman normalidad, te hace una amenaza. Todo ello influye en tener un pensamiento cuadrado, poco crítico y deficiente. 8. Hacer de la mediocridad una moda. Sin duda ha sido una moda por demasiado tiempo. Es como decir que el presidente no tiene por qué saber algo que la gente no sabe. Es darle alas a ser lo menos crítico posible y a creer que si empiezas a cuestionar estás en un error, porque eso no es parte de nuestra época o simplemente no está de moda. Que sea un lector voraz o no, creo que eso es irrelevante. Es completamente irrelevante a la hora de gobernar bien o mal. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Aquí es cuando hacen creer al individuo que es el único culpable de toda su desgracia. Eso provoca que las personas se sientan responsables de los problemas emergentes y del estado en el que se encuentran. También provoca que la misma culpa los inmovilice.
y permanezcan en el lugar en que se encuentran. Por lo tanto, quedan a merced de lo que se les diga. Como cuando algunos líderes de opinión mencionan, ¿cómo le vamos a pedir al presidente que sepa leer cuando nosotros mismos no lo hacemos? 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos se conocen. Se puede conocer mejor a las personas a partir de los últimos avances que ha habido en las ciencias, como la neurología, ciencias sociales, biología, psicología, entre otras. ¿Y cómo es que esto funciona? Funciona a partir de que el conocimiento pertenece a solo un extracto de clases sociales, y es una élite muy pequeña, quien tiene al alcance dicho conocimiento sobre el comportamiento del individuo. Esto afecta porque cada vez ejerce mayor influencia sobre las personas como causa de conocerlos mejor de lo que ellos mismos saben de sí mismos. Ahora un corte comercial de nuestro patrocinador. Somos la clase política y queremos vivir del gasto público. Propiedades, carros y buena comida. Pero el pueblo se va a manifestar y ejercer sus derechos. Entonces no se puede. No importa, les mandamos a las fuerzas del Estado y les metemos represión. Entonces sí se puede. Haremos reformas y nuevas leyes en beneficio nuestro y en perjuicio de los gobernados. Pero los medios de comunicación alternativos darán a conocer nuestras verdaderas intenciones. Entonces no se puede. No importa, Televisa se encargará de engañar a la gente con programas basura. Entonces sí se puede. Pondremos un títere que cuide los intereses de unos cuantos. Pero la gente no aceptará un inepto. Entonces no se puede. ¿Cómo no? Ya lo hicimos. Entonces sí se pudo. Este comercial no fue pagado por la clase política. Queda prohibido su uso para fines no establecidos en el programa. Les recordamos que este 9 de marzo se llevará a cabo el festival 300 días de primavera. 132 vive, la lucha sigue. Es el primer festival cultural de Yo Soy 132 Jalisco. No se lo pueden perder. Para más información consulta nuestra página. A continuación les presentaremos nuestra divertidísima cápsula El Rincón Constitucional, en voz de nuestro compañero Adrián El Sexy Rodríguez. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución es la ley fundamental de un Estado. En ella se establecen los derechos y obligaciones esenciales de los ciudadanos y gobernantes. Se trata de la norma jurídica suprema y ninguna otra ley, precepto o disposición puede contravenir a lo que ella expresa. A lo largo de nuestra historia, las siguientes leyes fundamentales se mandaron de un Congreso Constituyente. Antecedieron a nuestra Constitución actual: Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las 7 leyes constitucionales de 1835 y 1836, Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, Acta Constitutiva de Reformas de 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. La Constitución de 1917. En 1910 da inicio a la Revolución Mexicana, año en el cual el presidente Porfirio Díaz ocupaba el poder, como lo venía haciendo por más de 30 años. El primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, convocó en diciembre de 1916 a Congreso para presentar un proyecto de reforma a la Constitución de 1857. En el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro fue promulgada el 5 de febrero de 1917 la nueva Constitución, que actualmente nos rige. En ella se establecieron las ideas revolucionarias del pueblo mexicano con un marcado contenido social y se plasmó un gobierno para todos los mexicanos de distinción de raza, credo, condición social o política. Entró en vigor el 1 de mayo de 1917. Ahora, su estructura. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está compuesta por 136 artículos, divididos en 9 títulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos. La Constitución está conformada por 2 partes conocidas como dogmática y orgánica. En la dogmática encontramos los derechos humanos y sus garantías reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales. Este apartado es de suma importancia, pues se reconocen derechos y libertades sociales. La parte orgánica corresponde a la división de los poderes de la Unión y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado. Algunos de los artículos más relevantes son el artículo 3, artículo 4, artículo 27, artículo 123, artículo 130, de los cuales hablaremos más adelante en otras cápsulas. Algunas curiosidades de la Constitución.
Desde su aparición, la Constitución de 1917 ha experimentado más de 200 modificaciones para responder al entorno político, social y económico de nuestro país. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, México no ha cambiado su Constitución por una nueva, únicamente ha sido reformada para ajustarse a los cambios de los tiempos y a las condiciones políticas del país. Y a continuación, nuestra recomendación en voz de la compañera Arina Aguilar. El teniente y Del Pino quisieron ir a pedir ayuda al gobernador, saltando la tapia de los transcorrales. El teniente logró escapar, pero el soldado Del Pino, que cubría la retaguardia de su superior, se vio rodeado por 20 de las atacantes, que lo insultaban con los ojos encendidos por la furia. «¡Alcahuete de los gachupines!», gritaba una. «¡Poco hombre! ¡Vas a entregar a tus propios compañeros, a tus hermanos!», gritaba otra. Quiso defenderse con el sable, pero las mujeres le lanzaban palos, de tal modo que soltó el arma y ésta quedó en poder de sus atacantes. No supo ni cómo logró huir y entrar en la casa del gobernador, que no estaba en ese momento. Le costó un buen rato recuperar el aliento y quitarse el susto. De no estar tan espantado, habría gozado de aquella escena en la que tantas mujeres se apretaban unas contra las otras, con las blusas rotas y las naguas levantadas, dejando ver los pechos sudorosos, las piernas morenas. Si hubiera podido respirar siquiera, se hubiera llenado de aquel olor a hembra en celo combinado con aguardiente. De no haber sentido pánico, habría sentido un poderoso deseo. Con la intención de cumplir con su deber, se encaminó de nuevo hacia el cuartel, pero al verse desarmado y descubrir a las mujeres entre las llamas gritando mueras a los gachupines y vivas a la insurrección, se quedó paralizado en un rincón de los portales donde no pudieran verlo. La recomendación de hoy es Adictas a la Insurgencia, un libro que recopila historias de mujeres que participaron en la Guerra de Independencia. El extracto que escuchamos es de un capítulo que habla de una centena de mujeres de Mihuatlán que, a caballo, con machetes y antorchas, cabalgaron a defender a sus esposos, hermanos e hijos. En los demás capítulos hay historias sobre mujeres que eran de armas a tomar, curaban heridos, eran espías y algunas hasta seducían a soldados de la causa contraria para que se unieran a la insurgencia. Está interesante porque recuerda mujeres que durante años nadie había mencionado en la historia, y además la vida y obra de otras más conocidas como Leona Vicario y doña Josefa Ortiz de Domínguez. También viene una pequeña reseña que le convendría leer al exalcalde de Puerto Vallarta, porque si recordamos en el grito de independencia del 2012 al nombrar a los héroes que nos dieron la patria, mencionó a Linda Rosa de Morado, cuando en realidad era Rita Pérez de Moreno. Si quieren conocer a estas inspiradoras mujeres, busquen el libro. Un tip, está muy barato en cierto súper para que lo busquen. La autora es Celia del Palacio. Yo soy Arina Aguilar y esta fue la recomendación del podcast. Bueno compañeros, esto fue todo en el segundo Podcast Tool 132 Puerto Vallarta. Quien les habla es Julián Ortega. Yo soy Adrián Rodríguez. Y yo Daniela Villanueva. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue el Podcast 132 Puerto Vallarta. Hasta pronto.